planeado esto. Este va a ser el tercer encuentro. Siempre es la última semana de mayo, porque coincide con unas fiestas que se hacen en Hermosillo, las fiestas de Pitic, y bueno, hay bastantes actividades culturales y nos ha funcionado ya en 2 ocasiones y vamos con la tercera. Entonces es algo que me gustaría que participaran todos los interesados y podemos seguir haciendo esto aparte de una vez que termine el reforma. Ya que comentas esto, realmente hay un problema fuerte en México a formación nivel de licenciatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, oceanología se nutre de oceanólogos que vienen de Ensenada, ¿no? Y si te fijas en los orígenes, Hugo, Scripps, toda la parte de estos es muy importante, maestros que fueron a Ensenada, gente de México que fue para allá. Y nosotros, por ejemplo, en la UNAM tenemos una licenciatura en Ciencias de la Tierra, pero lo que hemos visto es que realmente hay muy poca demanda de jóvenes, o sea, la parte de atmósfera es realmente minoritaria, ¿no? Y hacen falta mayores esfuerzos en todo México. Aquí, dada la cercanía de la Universidad de Sonora, que hay, de la Universidad de Arizona, que tiene un grupo de física de la atmósfera relativamente fuerte, consolidado, y no está tan lejos. O sea, pregunta, ¿qué tan factible es unir esfuerzos de distintas universidades? No sé si ustedes tienen una licenciatura en cuestiones de meteorología. O sea, tratar de que, por ejemplo, ¿qué tal si aquí en Sonora se desarrolla o se trata de generar una licenciatura en ciencias atmosféricas apoyándose en maestros de Arizona, ustedes mismos, gente del centro, no sé, ¿no? O sea, a lo mejor sería algo que en el mediano y largo plazo pudiera resultar en un incremento de esa masa de jóvenes que se necesitan, ¿no? Porque hay una deficiencia tremenda de personal. Sí ha surgido, este tema en varias ocasiones, incluso ya lo hemos discutido en tipos de eventos. Tenemos fuerte relación con la Universidad de Arizona, con Ciencias de la Atmósfera de allá, pero sí no hay todavía un intento que haya cristalizado para ofertar una licenciatura. Sería deseable, obviamente, pues si hay apoyo de la comunidad que se dedica a esto, pues podemos hacer una licenciatura apoyada por varias instituciones y fortalecerlo. Déjenme que meta mano aquí. En realidad tenemos que discutir el reporte y después entramos a esto de las relaciones interinstitucionales que se pueden dar, digamos, como un subproducto de reunirnos regionalmente para el reporte, ¿no? Yo creo que aquí esto es una cuestión de, no voy a insistir mucho más, es una cuestión de hacer sinergias entre la Universidad de Sonora y, por ejemplo, las universidades que ya están involucradas dentro del programa de investigación en cambio climático y la Red Nacional de Cambio Climático, a la que vamos a someter en enero de este año, vamos a someter un proyecto con la CIPA de la Red Nacional de Cambio Climático. Y aquí ya les paso yo la invitación directamente de que les haremos la invitación si manifiestan su interés para entrar a esa Red Nacional de Cambio Climático, ¿no? Que esto se está generando a partir del PIC. Pero a partir de ahí se pueden discutir un montón de cosas como estas educativas y de la posibilidad de lanzar una licenciatura en meteorología y ciencias de la atmósfera a nivel nacional, ¿no? Pero yo creo que volvamos al reporte y cuando terminemos el reporte, bueno, pues hacemos una discusión general sobre el reporte y después podemos entrar a esto, pero Carlos, sí, ya llévense la invitación nuestra expresa a adherirse a la red nacional de cambio climático, ¿no? Ya les mandaremos nosotros cuando estemos por hacerlo, porque vamos a necesitar las cartas de intención o las cartas de compromiso institucional, ¿no? Pero esto es para arrancar, ¿no? Esto es
el comienzo de un montón de proyectos en particular se podrían discutir en ese contexto de la red. Entonces, Jorge, por favor, Bueno, déjenme que les diga el doctor Jorge Escandón, porque es un doctor reciente, pero doctor. gracias por el guayabazo. Pero bueno, para que, porque el PIN nada más se rodea de gente importante. Bueno, regresando al reporte, vamos a plantear que uno de los acuerdos que se perciben aquí es que el capítulo 1 obviamente va a ser realizado al final. La fecha que se tiene acordada por lo que se percibió en febrero del 2015, ¿no? Y así quedó más o menos. Marzo. No, pero marzo es la entrega de todo. Se había mencionado el día de ayer que en febrero se tenía avances con respecto al capítulo 1. Sí, bueno, pero ayer lo que se acordó fue que se podía meter material a finales de marzo del 2015. No, pero ese es el tema con respecto a las citas. Con respecto a las citas se dijo eso. Con respecto al capítulo 1 se dijo que sí se dejaba, no se tenía en este momento resultados, se iba a dejar al final de los 13 capítulos. No, que esa es la introducción. Así es, La introducción del volumen. El capítulo introductorio, el Exacto, capítulo 1. Y eso hay que Capítulo 1. Bueno, capítulo 2, básicamente lo que se dijo ayer fue lo relacionado con la revisión de bases de datos, que se tiene una revisión exhaustiva, se tiene también mucha revisión de materiales que afortunadamente se ha hecho aquí en México. Se citaron los trabajos de Martínez Meyer y otros, ¿no? Aquí el punto que sería importante es resaltar que hay muchos estudios de impactos que, bueno, eso va a ser una discusión abierta, que muchos de los estudios de impactos están retomando resultados de otros trabajos que se ha demostrado que son iguales, ¿no? Sí, uno de los puntos... Pero en el capítulo 2, ahí de lo que se trata es una recapitulación de la información que existe de las bases de datos, ¿no? Esa parte que tú comentas sería en otros capítulos. Aquí una de las dudas que surgió... Bueno, pero que quede, ¿no? Hay que hacer una nota, ¿no? El capítulo 2 tiene que hacer una cita o tiene que hacer una referencia a la ausencia o presencia de esas bases de información. De alguna forma alguien que entra a ese capítulo, pues dice, aquí está todo el rollo. Y aquí también hicimos el comentario de cómo va a quedar esto. Hay que pensarle un poquito ahí con Benjamín de cómo va a quedar el Atlas Climático de México, cómo se va a incluir cómo se va a incluir la cita al Atlas Climático de México dentro de ese capítulo de observaciones. Yo hoy tengo algunas observaciones, algunas dudas que quisiera plantear de toda la discusión de ayer, pero al final que termine Jorge, tal vez. Bueno, ok, lo hacemos así, pero ese era un punto que quedaba por ahí, ¿no? Recoger información acerca de dónde están las bases de datos y en particular en el contexto del Atlas, cómo va a estar mencionado el Atlas dentro de ese capítulo. Nada más para redondear, había una sugerencia que fuera como anexo, ¿no? Que era como lo tenían algunos. Son dos cosas, ahorita lo precisamos. Con respecto al capítulo 3, la principal duda por la cual no se tienen, vamos a decirlo así, documentos escritos, un documento escrito, tenía que ver con el formato, ¿no? O sea, pero creo que ahora ya está claro que pueden ser 45 cuartillas a doble espacio con letra 12 y que eso luego se ajuste, ¿no? Que era por lo menos por lo que no habían respondido los investigadores de los 26.4, ¿no? Y así estaba, ¿no? Eso vamos a hacer un experimento nosotros, ¿no? Exacto, eso sí quedaron así. Vamos a hacer un experimento nosotros en el formato del IPCC, doble columnas, etcétera, a ver cuántas páginas dan 45 cuartillas, ¿no? Si calculamos como 3 al 3 por 1, ¿verdad? Letra de 2. Pueden crear como una plantillita en Word que nos la mandan a todos. Entonces ya uno lo pone en ese formato y le dice, llevo tantas, y así trabajando. Eso, cualquiera de ustedes que tenga una sugerencia, por favor, háganosla llegar. ¿Y funciona en OpenOffice? Bueno, y la sugerencia también es que ordenar el texto, o sea, las figuras, los pies de figura van en donde se pretende que vaya la figura.
Así es como se hace en el IPCC, para que se deje ese espacio para luego poner la figura, pero en esta primera presentación nada más se deja el pie de figura donde uno pretende que vaya la figura y las figuras van al último, ¿no? Ya cuando se hace la edición, pues ya sabe el que está haciendo la edición, a la figura uno va aquí la planta. Algo que ya nos tocó ayer y que sí se dijo que se iba a discutir fue con la terminología, ¿no? Por ejemplo, de si es probable o poco probable, porque eso a la hora de escribir, por ejemplo, el nivel del mar es probable que sea incrementado, o cómo lo va a redactar la persona. Yo ahí haría ahí yo diría que nos dejemos para esta versión un poco de manga ancha. Sí les recomendaría que entren, por ejemplo, cualquiera de los volúmenes del IPCC, tiene dentro de las introducciones o al final o en algún sitio tiene puesto lo de los criterios que se utilizaron para utilizar este lenguaje de confianza o probabilístico, ¿no? Entonces, si pueden, chéquenlo y vean si lo pueden introducir dentro de los textos, porque sí es cierto que queda muy vaga, bueno, lo podemos dejar igual de vago si nosotros a criterio nuestro decimos, bueno, pues esto es muy improbable, ¿no? O muy probable, o esto. Vamos a mantenernos yo propondría, ¿no? Mantenernos con cierta flexibilidad y tratar de limitar al máximo lo que sean juicios de valor o juicios así por encima, ¿no? Si se trata de eso, yo sí pediría, pues refiéranse lo más que puedan a los criterios el tratamiento de la incertidumbre dentro de los textos del reporte, ¿no? Yo diría hacer el mayor esfuerzo en ese sentido, ¿no? Carlos, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, en este nivel solo estamos criticando lo que se ha publicado, no vamos a correr modelos en este momento. No, pero de cualquier manera, cuando haces un assessment, cuando haces una revisión, por ejemplo, y haces una afirmación en niveles de confianza es lo que yo tengo más confianza, porque en realidad son de 10, 8 expertos te dicen que están de acuerdo en una afirmación. Eso tiene mucha más confianza que si solamente un experto o 2 expertos, ¿no? Esos son la forma como de alguna forma se valora la confianza sobre cualquier afirmación. Es como si decimos, en México se está calentando. ¿Y cuántos expertos creen eso? O si fuese probabilístico, ¿cuál es la probabilidad de que realmente los datos indican que México se está calentando? Hay un 99%, está en el 90%, etc., ¿no? Ahí sí. Pero sí, hay que referirse sobre todo a lo que está publicado. Así es. Esa es la idea, ¿no? Ahora, 10 expertos dicen que 8 de 10 expertos dicen que se calienta, pues hay un nivel alto de confianza en esa afirmación, ¿no? Es un poco la idea. Que no se vaya la opinión del autor del capítulo de los autores. Exacto. Bueno, con respecto al capítulo 4, pues ya se tiene mucho avance, ¿no? Pero aquí se hicieron 2 preguntas que dice, en primer lugar es algo que se puede ir a la sección 2, ¿no? Que es ¿quién depende del agua de los glaciares? ¿Puedes hablar más fuerte? Perdón. Que la pregunta que surgió es ¿quién depende del agua de los glaciares? ¿No? Esa fue la pregunta que surgió ayer en la discusión, se retoma con respecto al capítulo 4. Y la otra es que no hay balances que vinculen e integren procesos de glaciación y precipitación, ¿no? Eso fue algo que también ayer se mencionó. Entonces que habría que ver de qué manera lo toca este capítulo, que tiene muchos avances, ¿no? Otro punto que salió aquí a colación fue con respecto a los registros paleoclimáticos, ¿no? Ahí habría que ver de qué manera también pues se toca con otra perspectiva, con otro enfoque con respecto al capítulo específico que trata de
ahí el último punto, que es el más evidente, pues ya estamos en coordinación con el doctor Lorenzo, que fue el encargado de esa parte, de esa sesión, para que revise qué parte realmente no es necesaria que nosotros la detallemos y hagamos referencia, como comentaban ayer, directamente al capítulo 5, para que justamente no estemos repitiendo información y le demos todo el peso al otro capítulo. Respecto a las otras dos, pues yo estoy ya empezando a buscar qué se puede tratar sobre el recurso hídrico. Es en cierta forma complicado porque no los hay, no hay balances, pero en materia de gestión habría que ver qué está publicado y ver también si no estamos tomando material de otro capítulo, porque es directamente... Sí, aquí yo haría una recomendación, y es que seguramente va a haber un capítulo sobre cuestiones de agua en el grupo de trabajo 2. Entonces habría que acercarse a ellos a ver si podemos integrar algo de capítulo 2, agua en ese y agua en el capítulo 1. Sí, ahora, retomando lo que comentas, lo que no esté publicado, pues no se va a hacer la investigación aquí, nada más decir, este es un tema importante y se ha hecho esto y esto no se ha hecho. Yo conozco dos tesis que han tratado sobre el aspecto hídrico, pero ayer también mencionabas de las tesis, entonces si se está también utilizando ese recurso de forma un poco cuidadosa, pues podemos mencionar algo al respecto. Sí se ha trabajado en tesis, pero no es material que esté publicado, al menos del grupo que nosotros conozcamos. Hay que darse un clavado a ver si hay otros grupos, sobre todo de la parte de ingeniería, que son los que tocan más esos temas por cuestiones de infraestructura, y si hay al menos números que digan que relacionen el glaciar directamente con el recurso hídrico, pues los incluimos. Sí, aunque en este caso hay que tener cuidado, porque la visión del vulcanólogo, claro, del en glaciares, es diferente el enfoque que el que pueden tener los ingenieros. Sí. Lo único que pueden tomarse de ahí son los números que Sí, tengan. son los datos, exactamente. Sobre todo porque si han hecho datos en diferentes etapas, puede haber alguna variación en la que digan, bueno, a lo mejor la precipitación directamente asociada al descubrimiento con el glaciar nos da mayor cantidad del recurso, no sé, habría Ahora, que... esa parte en realidad va más para el Working Group 2 que para el Grupo de Trabajo 2 que para el 1, ¿no? Entonces, nada más tenerlo en cuenta de que si hay si ustedes tienen información o no tienen información, pero por lo menos alertar a los de otro grupo de trabajo, y esto se podrá hacer en la plenaria cuando la tengamos, de alertar a los otros grupos de estos temas en que se van a estar interceptando. Sí, en algún momento podemos dejarlo como alguna caja, que también se mencionaba También este es tema, posible, como para solamente decir, bueno, esto es importante, no se toca acá, pero el grupo tal, o el capítulo tal, ya toca más ese tema, ¿no? Que sería importante porque si el lector está viendo la parte de glaciología y ve que el glaciar es un aporte, pues va a ir directamente a ver qué se está diciendo al respecto. Respecto a antes, adelantándonos a las plenarias, si me pudieran pasar el contacto de quién está trabajando esto del recurso del agua, para ir viendo qué es lo que están tocando. Bueno, con respecto al capítulo 6, se modificó un poco el índice IPCC, ¿no? Esto tiene que ver con la información disponible, que tiene también mucho avance, por lo menos en la información subcapitular, ¿no? De hecho, está terminado, la filtración contundente está terminado el trabajo, ¿no? Sin embargo, hay algunos ciclos de fósforo que tendrían que basarse en trabajo de tesis, ¿no? El otro punto es de que aquí a lo mejor sí se tendría que ver una colaboración también mucho más cercana y directa con el grupo que está trabajando aquí, con el grupo de metano y carbono. Sí, que de hecho es lo que vamos a ver, o sea, ellos tienen información, sobre todo de metano, que
nosotros no la pudimos observar en literatura, pero que bueno, ya tengo los contactos para poder hacerlo. Y también con el doctor Ochoa vamos a trabajar en conjunto para que la parte de acidificación, que de alguna manera está relacionada, y ellos también lo trabajan, que no se vea repetido, ¿no? Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, ya platicamos de cómo vamos a trabajar para que las cosas no se repitan. Bueno, y ustedes tienen ahí una intersección importante con el grupo de trabajo 3, de mitigación, con la parte de mitigación, entonces ver cómo se menciona y no se repite la misma información en ambos. Sí, aquí la cuestión es, por ejemplo, en el caso de cuando se está trabajando los ciclos bioquímicos, sí está muy relacionado con está haciendo este aporte de los ciclos o la modificación de los ciclos para la mitigación. Aquí más bien sería en un momento dado ver qué están trabajando desde el capítulo 3 para que la información no sea la misma, no se repita, y en todo caso a lo mejor sí sería conveniente, bueno, es importante poner el párrafo de lo que se tiene, y bueno, si en un momento dado, pues ya para ampliar la información, pues se resuelve igual. Aquí yo creo que eso, como sugerencia general, donde se ve esta posibilidad, tratar de hacer las referencias cruzadas, ¿no? Porque la gente no generalmente se va a leer los 3 volúmenes, pero seguramente arranca con un volumen y empieza a encontrar referencias al 2 o al 3, y entonces dice, caray, mira, y tiene de un volumen se puede ir a los otros y viceversa, ¿no? También aquí una de las observaciones que se hicieron es de que habría que hacer una diferencia entre lo que sería instantánea y evolución. Se tenían números que se referían a las fechas recientes, pero no se veía la evolución en términos de cómo había aumentado, la variación en un momento, las fluctuaciones, ¿no? Y la variación que se tenía. Sí, bueno, eso en un momento se podría checar. El incremento en la tasa. Bueno, también pues ya vamos a empezar seguimos con el capitulado, ¿no? Y pues discutimos porque hay puntos que están... También algo que se comentó en este capítulo 6 fue los rangos de incertidumbre de las cantidades manejadas en el texto. Sí, en este sentido, bueno, pues aquí es, por ejemplo, quien nos está mandando la información, pues bueno, confiamos en que realmente sean mediciones y los valores que se hicieron en el trabajo, pues que sean confiables, ¿no? Aquí va a ser muy difícil que a alguien más esté, o sea, se puede hacer digamos que trabajo en colaboración o el mismo trabajo, pero que a lo mejor no están dando las mismas cifras. Entonces, en este sentido, no sé cómo se podría manejar esta parte en el sentido de decir. Simplemente si te das un número, generalmente es la media, ¿no? Pero te puedes dar más o menos, ¿cuál es la desviación? La desviación. Muy claro, pues sí, ¿a ojímetro? Pues pero la propagación del error. Esto va a ser de dónde vienen los datos, o sea, pero si generalmente pues, siempre si uno da un número, o sea, 20, bueno, 20 metros, pero ¿cómo estimé ese 20? ¿No? Algo, decir algo de cómo estimé el 20. Pero no es a ojo, o sea, es la precisión. Si es instrumental, pues es la propagación del error. Y si son mediciones o cuestiones otras, tú puedes tener una desviación estándar. Pues sí, o sea, eso me refiero, yo no sé dónde vienen los números que los estimaron, pero generalmente sí puedes dar algo. Estimar una incertidumbre. Y si no se dice... experimento de laboratorio puedes estimar eso. Y si no existe esa estimación, entonces lo tienes que decir, ¿no? O sea, esto es a grosso modo. A ver, hay maneras, o sea, luego si nos enseñas, bueno, esto es Pancho, puede ayudar, ¿no? Hasta luego. Claro, sí, entonces es Si no lo checar. ponen ellos, pues no te lo inventas tú. Bueno, es para todos. Pero sí, dice lo que dice. Ellos tienen que decir algo, ¿no? Supongo. Sí, es checar muy bien, Sí, justo que en la publicación, porque es en un momento donde nada más está manejando el dato directo, pero bueno, realmente poner entonces esta incertidumbre, si vienen las desviaciones, pues poner todos los valores, ¿no? Sí,
Y eso hay, por ejemplo, hay un paper de Hanson Storch donde él comenta eso, ¿no? Donde muchas veces usan cifras y bueno, ¿qué te dice la cifra? Entonces, y hay muchísimos trabajos donde realmente se manejan números y les falta eso, ¿no? Metodológicamente es un error, pero mucho está publicado. Y es el caso también. Sí, pero si está publicado así y es la única referencia que tenemos. Pero puedes tú tener ahí algo que tú lo digas, o sea... Haciendo la referencia de que bueno... Pero hay que tener cuidado porque esto es revisión. Sí. Se desconoce. Sí, porque yo no puedo Sigue siendo el autor no pone nada del error. Si tu afirmación la sacas de revisar un artículo de otro, vas a citar el error que el otro haya estimado para ese valor. O sea, tú no tienes por qué estarle poniendo en tu cosecha a eso. No, pero un revisor lo que sí puede hacer, o sea, usted no puede citar un artículo donde lo puede citar, pero usted no va a decir el valor es 20. O sea, usted puede decir, según fulano, el valor es 20, pero para llegar a ese número ellos no discuten nada del error. Sí, pero no y eso lo pueden un decir. error. Bueno, eso si quieres lo dices, pero no le vas a poner tú. No, el más menos. No, pero uno sí tendría que decir que ese número tiene una incertidumbre desconocida porque no lo manejaron en el artículo, pero yo no puedo decir la tasa fulana es 20 porque lo dice fulano y yo sé al leer ese artículo que bueno, 20 más o menos que no, o sea, si yo vuelvo a decir es 20, yo estoy propagando un error. No, a lo mejor se puede poner una nota al principio del capítulo diciendo no se presente una medida del error, quiere decir que la fuente del número no dio tal. Exactamente. Para no estar repitiendo. Sabes que yo creo que vamos a seguirnos el capitulado y luego abrimos una discusión general porque en general podemos recordar cosas que dijimos en términos generales para el volumen. Pues con respecto al capítulo 7, bueno, ayer lo que se vio es de que no lo pueden dejar solo. Se pone peligroso el asunto y más bien es cómo lo van a hacer con David, ¿no? No, bueno, ahí el colega Benjamín se comprometió a hablar de eso. Ahí de geofísica está el grupo de radiación solar, que no sé, ¿cómo se llama? Mauro y Riveros. Y David. Habría que tratar de incorporarlos a ellos porque ese grupo de radiación tiene más de 20 años de datos de aerosoles. Son primeros publicados en Geofísica Internacional, en la Atmósfera, hay un montón de artículos. Y claro, se convierten en relativamente históricos, pero no estaría mal, pues, porque ahí pues, o decir que esos datos eran una porquería, o bien que muestran una evolución en cierto sentido. Si está seguro, yo le digo a Mauro y a David. Nos había aproximado Giovanni, un investigador nuevo que está con ellos, y habíamos acabado de platicar, de hecho no sé, por qué no estoy por acá, pero habíamos acabado de platicar. Pues si ya de alguna manera estás en contacto con Giovanni, pues sí. Yo creo que es equivalente. Creo que está escribiendo algo relacionado a... Es equivalente, no con nosotros no está, Giovanni. Sí, está, se contrataron No digo, perdón, en el capítulo. No, en el grupo sí. En el capítulo no está, pero tú los puedes invitar y que te ayuden David Adams y tal, pero son fuentes de información. O sea, el grupo de radiación solar de geofísica es una fuente de información histórica en el contexto de aerosoles. Bueno, aquí sería también retomar que ya se tienen escritos, se volvería a mandar para que sobre esa estructura metan y quiten lo que haya que quitar o haya que meter. Bueno, respecto al capítulo 8 ya está muy planchadísimo, terminadísimo, está completo. Tengo que añadir lo del ozono y además ya le di el capítulo también a Guillermo para que no haya traslapes, sino más bien referencias cruzadas. También quedé en otra cosa, que le íbamos a decir a Jorge Pérez Peraza que contribuyera con un párrafo bueno sobre rayos cósmicos y nubes, para que te lo pase. Eso también, ¿no?
Como aquí se habló un poco de que el glosario tenía que ser incluido casi por cada uno de los capítulos, ¿no? Pero que de esa manera se fuera avanzando para que se diera. Esto lo ponemos al final, o sea, esto vamos a discutirlo una vez que cerremos. La cuestión es estas cosas de contextos generales, ¿no? El glosario, podemos regresar un poquito a estas cosas de los grados de confidencia o de incertidumbre, y algunas cosas generales. La parte esta formal de las 45 páginas a 12 puntos, 2 columnas y doble espacio, ¿no? Ojo que lo que pasa es que es la conversión de 45 páginas normales a cuántas se traduce a doble espacio, doble columna, etc. ¿no? Las figuras van aparte. Y las figuras aparte. Y las referencias se consideran dentro de estas 45. Yo creo que sí. Pero las figuras no. No, las figuras las ponemos aparte. Ahora, eso yo creo que lo más fácil para nosotros va a ser utilizar a dentro de Ciencias de la Atmósfera, el grupo editorial del CERTIMED. Sí, porque es si otra. Con ellos nos ayudan para la formación. Porque qué tamaño de las figuras, cuál es los píxeles, lo que sea, para hacerlas, porque es una bronquísima de las figuras. Por lo pronto, lo hacemos como podamos, ¿no? Sí. Y seguramente luego las resoluciones de las figuras son las que cambian y mándamelo a no sé cuántos SPIs o no sé cómo se llama. O sea, todas estas cosas. Entonces ¿Quién se va a hacer cargo de los derechos de autor? Eso lo haremos nosotros, y posiblemente todos los autores tengan que firmar un release. Todos. ¿Sí? No, yo me refiero si se cita algo y se incluye una figura porque es importante. No, eso chequen, eso sí chequen. No tanto que hagamos figuras propias. Chequen, pues no vamos a hacer figuras propias, ¿no? Hay que checar los créditos de cualquiera de las figuras con las que ilustren sus artículos. Es que si tú estás dando la referencia de un autor, bueno, pues la figura es de la referencia del autor y ya, ¿no? Pero hay veces que no se puede, tienen que pedir permiso expreso. Ya casi no pasa eso, pero yo creo que la mera verdad que todo eso yo retomo, que lo haga el equipo, pidas apoyo del grupo editorial, que ellos equipo del grupo editorial que saben hacerlo, y lo mismo reciclan las figuras, ellos mismos a veces las vuelven a bajar, o sea, tienen mucha experiencia, que para ellos es muy rápido, y nosotros lo que pasa es que es ponerles tarea extra. Por eso, pero tienes que pagarles extra. Hay que hablar con ellos y pagarles extra, a fuerza. Porque eso quita mucho No, tiempo. no tienen por qué hacerlo, eso no está fuera de su trabajo. Digo, si no, pues no, porque ellos son editores de la revista Atmósfera. Ellos no están obligados a ayudarnos, de plano. Esto es bronca nuestra, esto es bronca de la iniciativa de publicar esto, y ya veremos que lo publicamos, porque lo publicamos, pero no sabemos todavía. Lo más probable es que nos acerquemos en primera instancia a los consejos editoriales, incluso a los consejos editoriales, para que nos ayuden las secciones editoriales de Atmósfera para abarcar. Menciona Benjamín, no hay uno, hay dos. Bueno, está bien, no estoy diciendo, a lo que me refiero es como, es un comentario general. O sea, yo no puedo meter de mi cosecha, decir simplemente que yo sé que esto está mal, y no hay en ningún sitio público que haya sido revisado por pares donde haya dicho que esto está mal, y alguien me avala diciendo que eso está mal. No en el caso de los artículos que vamos a revisar aquí, en que participa, en que el autor es Pancho, pero el punto es que hay que andarse con mucho cuidado con la crítica, porque la crítica es una crítica que sale de revisar un artículo crítico sobre otro, no de mi crítica sobre este o sobre este, porque eso no se ha publicado por ningún lado. Hay que tener cuidado a la hora de cómo se hace crítica, porque es crítica académica, ¿no? Y esto es una revisión. Eso sería si yo me aviento a criticar algo, yo lo voy a publicar, lo voy a sacar y lo voy a publicar en una revista.
Yo lo voy a sacar en un reporte No, es que de revisión. que ustedes ya se hizo precisamente con este Francisco, hay 2 artículos y además hay que recordar que está la nota de esta reportera de Entonces ya Reforma, se menciona. que esa nota corta se publicó en Nature, y ahí se va más adelante, porque en Nature lo que esta muchacha hizo es mencionar por un lado los escenarios, pero también por otro lado la parte económica. Bueno, también está el paper. Y después salió ese paper, es decir, y eso sería para la parte de impactos económicos, donde realmente hay, vaya, eso tenemos que decirlo. O sea, No, eso yo no estoy puede diciendo que no quedar... se diga, lo que no se puede decir es que, miren, hay una forma, y lo voy a poner aquí muy claro, ¿no? Uno puede sacar la cimitarra y hacer cachos lo que sea, ¿no? Y otra cosa es una crítica constructiva donde uno lee y trata de encontrar lo bueno, y lo malo también lo menciona. Pero si me concentro en lo malo, y eso es esto, me ciega a lo bueno que tenga la cosa, pues tampoco es justo el asunto. O sea, es como yo les decía, y lo mencionamos mucho y largo tiempo, de los reportes estos generales, hay partes que están mal y hay otras partes que están muy bien y que son muy rescatables. No puedes darle así con la cimitarra a una sección y chuparte 3/4 de la sección. A ver, nada más para poner Pancho, Arturo y tú. Yo lo que creo es que, bueno, la conclusión que se puede poner en esta crítica o lo que sea es lo que pusimos en el artículo, es que, bueno, pues se deberían de revisar cosas que no se deberían. Así es. Entonces, sí hay que advertir que muchas de las cosas que están ahí hay que revisarlas con cuidadito, ver qué escenarios usaron, porque si se usaron los escenarios que decimos, no tiene ningún sentido. Bueno, por eso digo, pero esa es la manera de hacerlo, ¿no? Porque yo no sé si a ti te consta que se usó esto o lo otro. A ver, nada más para ¿terminaste ya, Pancho? Por favor. Sí, bueno, básicamente lo mismo. Me preocupa que cuando tienes un texto y nada más estás, o sea, esto es más general que estos dos textos de los que hablan. Yo pienso que sería muy valioso que en realidad, y muy probablemente es que ya existe este tipo de discusiones en otros contextos más generales, y que partir de lo general y luego a lo particular sería muy valioso. Lo recibo yo. Yo estoy totalmente de acuerdo, como lo dice Francisco, de decir, bueno, hay esto, hay que revisar, se hicieron recomendaciones, se vuelve a comentar aquí, o sea, no se trata de querer sacarla. No, o sea, eso ya se hizo. Eso ya se hizo, y precisamente el encargado de estas cuestiones, cuando discutimos en Tabasco, y esto platicamos, y cuando fuimos con este señor a un programa ahí que estoy platicando con él, está totalmente consciente de que se hicieron las cosas y se hicieron mal. O sea, eso ya es la harina de otro costal. Pero lo que sí hay que ponerlo, que quede muy claro, porque aún hoy en día se siguen utilizando esos escenarios. Es decir, la sugerencia de esos papers de que se revisaran no se ha hecho, se sigue citando esa metodología y se siguen haciendo estudios, sobre todo en estos programas estatales de cambio climático. O sea, se sigue utilizando información errónea, eso está pasando. ¿Y por qué pasa? Porque muchas veces se citan a trabajos anteriores de las comunicaciones, que realmente ahí, lo que hicimos nosotros en dos comunicaciones nunca se usó. Se sigue usando lo viejo. Y lo viejo hay dos papers donde dice eso está mal. Entonces en este reporte simplemente mencionar eso y punto, en el lugar que le corresponda, no más, pero tampoco menos. Bueno, pues sí, con lo último que dijo Benjamín, más o menos estoy de acuerdo. No más ni tampoco menos, pero, o sea, aunque haya muchas cosas que están mal, no en todos los documentos que elaboremos tenemos que dedicarle tanto esfuerzo en subrayarlo. Lo que esté en el contexto de lo que estamos escribiendo, se puede mencionar esto y esto, si ya está publicado. Pero también hay que entender que este volumen lo que busca es atraer lectores, etcétera, y no, o sea, tratar de que sea por encima de todo sea positivo, sea una referencia. Pero bueno, ni más ni menos. Les voy a decir, porque ahora me toca esto. Evaluación de modelos climáticos. En realidad sí se pueden revisar lo que se usó en las diferentes comunicaciones y documentos y literatura griega, ¿no?
y se puede decir muy claramente que, bueno, que esos hay evidencias también publicadas por otro lado donde dicen que esos están mal y se acabó, porque ese es el proceso de la revisión, no la emisión de esto. Mi opinión va en a quién cito, no en que yo lo digo, porque si yo lo digo así, pues lo tengo que publicar en otro medio que no sea la revisión, ¿no? Pero creo que todos estamos más o menos de acuerdo. De lo que se trata es de que quede claro cuando las cosas se hacen bien y cuando se hacen mal. Pero si no se ha dicho ya en la literatura donde se debe decir, no lo puede uno sacar en un documento que no va a pasar por pares, no va a tener un tratamiento editorial como una revista normal. Vamos a hacer un comentario malo. Sí, pero aunque lo diga uno, no le puedes dar tanto peso. No, claro, porque si no... También hay una cuestión de el peso que le des a estos... Tiene que ser balanceado, ¿no? Porque si no significa bueno, que no está balanceado. En eso de que no se puede hacer, tienen que ser pares, entonces los documentos del gobierno ya quedan fuera por definición. No, porque está dentro de nuestra responsabilidad el usarlos y el mencionarlos en el contexto que se merece un tipo de documento así. O sea, si hubiera sido ese el criterio realmente, no existiría México en los reportes en el IPCC, no existiría ningún país asiático en los reportes excepto Japón, Corea y algún otro. O sea, el punto de la literatura, no existiría ningún país africano que se estaría revisando en los IPCC, si no fuera porque hay una cierta flexibilidad a la literatura gris. Y hay que aceptar lo que los primeros documentos en México sobre el cambio climático aparecieron en documentos de literatura gris, no en literatura. Una parte importante también es que cada capítulo se supone que pensar muy bien las recomendaciones que se van a hacer. Así es. Y en este capítulo en particular, o en el 11, precisamente una de las recomendaciones es revisar muchos estudios que se han basado en información que es cuestionable por tales y tales. Y así como nosotros tenemos ya muy bien identificado un problema fundamental, por ejemplo, en observaciones, se tienen que identificar problemas fundamentales para que estas cosas sí sirvan para los estudios que se pretenden del cambio climático, la atribución, por ejemplo, necesita mucha información en cuestión del nivel del mar, o sea, es suficiente la red que se tiene, qué cosas hacen falta en océanos. En general, cada capítulo tendría que, después de que termine su revisión, decir, bueno, esto es lo que tenemos, qué sería deseable y qué podemos hacer o qué le podemos decir al gobierno mexicano para que realmente se empiecen a hacer las cosas para subsanar todas esas deficiencias. Y ahí sí, a diferencia del IPCC, o al menos es lo que yo recuerdo de la primera reunión, este reporte pretende emitir recomendaciones que ya es meterse un poco en política, pero eso se tiene que hacer, porque el IPCC no lo hace por su cuestión multinacional, pero aquí es México y sí creo que es fundamental que los académicos aquí reunidos emitan una recomendación que, aunque sea crítica, ácida, no importa, o sea, tenemos la libertad de hacerla siempre y cuando nos estemos fundamentados en información que es confiable, que está ahí, que se analizó y se emite una recomendación y ya si el político la agarra o no la agarra, ahí está bien ejecutar. Uno ya cumplió y yo creo que debería ser una de las cuestiones fundamentales de este reporte. Se ve que está bastante bien estructurado en términos de contenido, ¿no? Se menciona también, se hace mucha explicación, explica bien con respecto a procesos de expansión, de hielo, retención. Aquí hay mucho avance también. Se pensó que, bueno, hay todavía autores a los que se va a invitar. Aquí se abre también la discusión, nos toca de nuevo la discusión respecto a incertidumbre, disminución de incertidumbre y validación de datos con respecto a la elevación del nivel del mar. Lo que sí no vi fue un aspecto vinculado con recomendaciones, ¿qué? ¿Hacia dónde? ¿En el nivel del mar? Sí. Pues, no lo mencioné, pero, por ejemplo, hay algunas regiones en que se ha identificado que potencialmente puede haber
movimientos verticales de la corteza terrestre que las hagan más vulnerables con el cambio climático que otras. Entonces esas requieren especial atención. Por ejemplo, según los mareógrafos, el nivel del mar ha subido a una tasa mucho mayor en Tampico Madero, aunque puede ser otro tipo de problema, pero requiere estudio. Luego hay zonas que por ser muy bajas en Tabasco, etcétera, que también se ha dicho que están perdiendo mucha playa, orden de 4 o 5 metros por año, ya llevan como 40 metros que la línea de costa se retrae. Entonces son zonas que hay que medir más para la cuestión de atribución, diría Estrada. Si realmente se debe al nivel del mar o se debe a las presas, a la construcción de presas y que han disminuido el aporte de presas, extracción de agua, extracción de petróleo, y construcciones en la zona costera mal planeadas, escolleras, muelles y demás, hundimientos, todo. Entonces sí hay, y hay varias publicaciones que también han documentado fenómenos regionales que pueden citar. Ahí una pregunta, bueno, más bien sería pero tiene que ver, ¿no? O sea, ¿se está incluyendo algo en la parte de océanos o ahí de nivel del mar pensando en cambios en la circulación bajo escenarios de cambio climático? ¿Hay algo de eso? Que no sepa. Porque ese es un problema que nos han preguntado varios de petróleo mexicanos sobre eso, ¿no? Apenas establecer la circulación. Eso es complicado, ¿no? Entonces eso por ahí, no sé, el cambio algo sería... O sea, bueno, se puede identificar el problema y identificar, porque sí, de hecho, por ejemplo, yo revisé 6 proyectos con así junto con Arturo y fue fondos del INEP con la Secretaría de Turismo, y uno de los términos de referencia decía que habría que estimar la circulación en la región costera ahí de los hoteles ahí en Cancún, y cómo cambiaría esa circulación con escenarios de cambio climático. Entonces, en la metodología lo que ellos proponían es usar técnicas de difracción, ¿no?, del oleaje, con actuales y futuras, y entonces de ahí calcular los flujos de sedimento. O sea, proponían cosas muy de ingeniería, que si tú tienes registros de la H1/3 y la batimetría, pues con técnicas de rayos puedes ver convergencia, divergencia, más energía, menos energía. Y luego yo les decía, bueno, y luego a futuro, ¿cómo me estimas eso, no? O sea, ¿cómo sabes tú la interacción de las corrientes, cómo cambia todo eso? Dice, bueno, dice, pues no, es que vamos a usar eso. Y digo, órale, entonces hay proyectos que plantean hacer eso, y luego hay personas que agarran esos contratos y luego no sé quién les agarran las técnicas, o sea, en ingeniería, no sé dónde, pero hay una demanda de información, no nada más de la Secretaría de Turismo, sino también de los petróleos mexicanos, sobre todo en Dos Bocas, y sería muy conveniente que en cuestiones de circulación algo tocara ahí. Pues que difícil. Lo que sí se tiene planeado y sí está es establecer algo sobre la circulación, ¿no? No tanto circulación costera, sino profunda. Pero hablar de qué se espera de cambios a futuro de la circulación, es un momento no se puede mencionar y eso no que, bueno, pero no si no existe referencias al respecto. Bueno, pero sí se puede identificar el problema, ¿no? O sea, pero lo que yo sí puedo pensar es que simplemente, como tú le dijiste, estimar la circulación en los mares mexicanos ya es difícil, ¿no? Tenemos una idea más o menos. Y cómo cambiaría eso a futuro, analizando, simplemente haciendo una verificación de cómo te sacan la circulación los modelos actuales, dada la resolución que usan, pues es complicado, ¿no? El Golfo, por ejemplo, el Golfo de California apenas si lo resuelve, ¿no? Y entonces,
y las estimaciones que se han hecho a futuro utilizando esos modelos, pues realmente no pueden identificar eso, ¿no? Porque si quisieras hacer estudios costeros con esa información, sería meter impactos utilizando la información de los modelos globales de situación general del océano, pues es como pedirle mucho a los modelos, pero sí, yo creo que es conveniente. Bueno, digo, puede existir una nota sobre recomendación, pero no creo que exista ningún trabajo que hable a escala regional de cambios en la circulación. O sea, no entra como parte del reporte Básicamente aquí la pregunta que abriría la discusión es si la caracterización histórica tanto de sequía hidrológica y meteorológica cabe en la discusión a futuro, ¿no? Porque eso es algo que algunos sugerían incluir, ¿no? Para que sirva a manera de contexto, pero pues ahí el asunto es cómo esto toma obviamente fortalece la discusión a futuro, ¿no? Y con eso pues abrimos la participación. Rosario. Bueno, se había mencionado como que ponerlo en la parte introductoria algo sobre eso, ¿no? Habría que ver bien cómo quedaría esa parte. Y también sobre algo, no sé si incluir otros eventos extremos. Yo creo que habíamos dicho, ¿no? Sequía, monzón, huracanes y el Niño. Bueno, todo eso y están contemplados. Cabezaba la cuestión de frentes fríos, que tal vez también cuestiones sobre heladas. Bueno, habría que ver qué hay ya hecho. Y eso Lo que pasa es que la importancia del contexto del cambio climático, de eso no debe hablar mucho, pero Pancho mencionaba eventos extremos, por ejemplo, tanto sequías como inundaciones, Enzo, ciclones, sequías. Eso ya lo tiene. Pero regresando al comentario que hizo Benjamín, muchos de los términos de referencia, por ejemplo, para la elaboración de los atlas de riesgo a escala municipal, sí hacen mención, por ejemplo, dependiendo de dónde esté el municipio, tanto de frentes fríos como de heladas, por ejemplo. Entonces ya se está incluyendo en un instrumento de política y sería importante en ese sentido tocarlo aquí, o hacer la sugerencia de cómo tendría que tratarse, porque ya está ahí marcado como uno de los elementos a tomar en cuenta en la hechura de los atlas de riesgo municipal. Pero ojo, un atlas de riesgo municipal es una instantánea de lo que ocurre ahora. Y lo que nos interesa es cambio climático. Aquí es a futuro. Y sí, pero digamos, climáticos relevantes en el cambio climático. Las fechas de primera helada y de última helada son elementos fundamentales para el sector agrícola. En este momento, y va a seguir siendo en el futuro, pero y no van a ser los entonces mismos. sería deseable saber qué se espera. Así es. Aunque no se haya hecho nada. A nivel global sí se habla, ¿no? De cuáles son las proyecciones a futuro sobre heladas y ondas de calor, ¿no? Pero a nivel global. Entonces habría que ver. Pues la recomendación. Y a manera de recomendación. Generalmente las heladas se manejan con paleoregistros, es decir, se helaron tantas toneladas de calabacitas, tanto de chile verde. No hay, incluso no hay una ubicación exacta donde toneladas. Simplemente Zagarpa reporta los daños de las cosechas. Puedes saber qué tanto bajó en un punto la temperatura y qué tan rápido, pero no, igual que la sequía. ¿Dónde hay exactamente la sequía? Nomás te dicen un porcentaje del país y sabes bien que no es el índice de Palmer, es un índice de precipitación estandarizada. Entonces hay varios tipos de sequía y no están bien definidas porque no tenemos datos de humedad de suelo ni la hidrología general de México. Ahora, ojo, el volumen se llama bases científicas, la idea es bases científicas del cambio climático, ¿no? Porque esto ya casi serían los impactos del cambio climático en un montón de fenómenos que afectan a la República Mexicana, que también pudiera estar en
no sé si hay un capítulo por ahí, tendría que haber un capítulo de impactos del cambio climático sobre cuestiones naturales que se llaman, ¿no? Que pudiera estar un poco en este capítulo, en los primeros. Tú leíste el de Sheffield del 2008 en Climate Dynamics, tiene casi 300 citas, y en español sería cambios proyectados en la ocurrencia de sequía bajo futuro calentamiento global generado a partir de multiescenarios y multimodelos del IPCC AR4. Trae mapas globales de sequía, tiene casi 300 citas, ¿no? Y lo que citen a ese, pues ahí ya sale todo lo de sequía. Pero yo creo que sí hay que pensarle dónde. Pero bueno, pues es un artículo ahí sobre sequía general, ¿no? del AR4 y siempre aquí, ¿no? Porque pues ahí los mapitas, está México, pues simplemente ver lo que le toca. Habíamos dicho que se va a eso, ¿no? Si es un mapa general, global. Sí, pero nada más podemos decir que este mapa general toca a México, pero no podemos interpretar el mapa porque eso ya lo hacemos nosotros. Está por zona. Es que hay una cuestión en cuanto a lo que es revisar, a lo cuanto que es estar haciendo contribuciones originales o semi-originales de uno, ¿no? Sí, pero ¿qué puede decir? Bueno, en este estudio global... Es decir, ahí se muestra que la sequía aparece, ¿no? En este estudio. ¿Va a disminuir o va a aumentar? Va a disminuir o va a aumentar, eso sí se puede decir. No, yo entiendo, pero yo lo que quiero que eso está ahí, es obvio y evidente, ¿no? Este mapa muestra... Y está México con un color. Y lo único que puede decir, lo único que dice uno es, en este mapa se muestra tal cosa para que se acabó. Y de esa manera. Y si el autor tiene algunos números, los ponemos, ¿no? Claro, porque pone tablitas, cuate pone. Sí, lo puedes poner, bueno, para México, si en específico aparece por ahí, pues para México es esto, ¿no? Yo tengo una duda, o sea, en este capítulo pues se hace mención a un montón de fenómenos. No sé si poner, o sea, es una definición de ellos, como en cajas, o cómo manejar eso. Pues sí, yo creo que... Pues a lo mejor se podrían hacer varias cajas, realmente es un capítulo que sí requiere llamar la atención sobre cosas que están siendo afectadas por clima. Ese sí sería el tipo de fenómeno. Si tuviéramos evidencias de que estas cosas están cambiando, sí valdría, por ejemplo, para la detección y atribución. Si hemos visto cambios en la duración de la sequía, si hemos visto cambios en el número de las inundaciones, si hemos visto cambios en el número de los eventos extremos, si hemos visto cualquiera de esos es para detectar el cambio, más no para atribuirlo, pero sí se puede detectar. A mí me llama la atención que hay investigaciones, bueno, se sabe pues que la TDO y la AMO influyen bastante, ¿no?, sobre el clima de México. Sin embargo, las proyecciones no marcan que vaya a haber cambios en estos patrones. Entonces, digo, eso está pues son otras. Lo que pasa es que si lo ideal sería que quitarle la AMO y todas estas y dejar la pura señal de clima que pues está bien publicado. Pero sí es un hecho de que si tuviésemos datos suficientes, por ejemplo, en cuanto a los números y la frecuencia, como aparecen los patrones de todos estos fenómenos, serían evidencias de detección de un cambio, no que lo podamos atribuir directamente al cambio climático, pero sí ahí se detecta que el número de inundaciones ha aumentado, o el número de sequías el número de sequías largas ha aumentado, o cualquiera de esas cosas nos sirve para detectar cambios, ¿no?, en fenómenos que afectan otras cosas, ¿no? Eso se podría aplicar para cómo se afecta la agricultura, por ejemplo, cómo se afecta la administración del agua, que sería del volumen 2, no del volumen 1. Esto es un poco como lo de los glaciares, ¿no? El clima se está manifestando sobre el tamaño de los glaciares. Una sección nueva en el capítulo 2 sobre un inventario de datos abiertos. O sea, puede haber alguien que tiene datos guardados en su computadora, en su cubículo, pues esos no están disponibles. Pero los datos abiertos que son accesibles de forma pública en algún sitio en línea, podemos hacer un inventario de lo que hay. Y bueno, estaríamos recolectando
lo del Atlas y los enlaces a los otros sistemas y bases de datos que ya que han sido usadas o son usadas por todos para el acceso de la información, extraer información. Entonces yo lo introduciría como un inventario en México de lo que hay disponible abierto en México. Está bien, a ver si se puede. Sí, yo quería tocar este punto 2 nuevamente porque efectivamente el nombre del capítulo es Observaciones atmosféricas y en superficie. Así está el nombre. Y después de lo que he oído de todos los demás capítulos, obviamente hay unos que están ya casi terminados, muy avanzados, y hay otros que están casi en cero. Me parece que este es uno de ellos y que no está tan claro por dónde avanzar. Entonces yo traje 2 propuestas específicas, que yo no sé si van a proceder o no. Están a nivel solamente de propuestas, hasta ahí vamos. Yo decía que este grupo 1, este reporte del IPCC del grupo 1, en el anexo 1, tiene un atlas climático mundial y regional, así le llaman. Bueno, nosotros acabamos de terminar un atlas regional de cambio de escenarios de cambio climático en México y Centroamérica, que podría incorporarse ahí tal cual, con alguna selección de los productos, que son miles, y con alguna explicación de esos productos, que está ahí todo ya explicado en los metadatos, o sea, todo estructurado, y que en breve, yo pienso que en diciembre podrá estar en línea y disponible toda la información, todos los mapas, todos los despliegues y todos los datos. Entonces, esa es una propuesta para ese anexo, a nivel de propuesta. La otra, que es el capítulo 2, yo mostraba algunas redes de observación del país, con las que hemos empezado a trabajar a partir del proyecto de la ROA, de la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos. Estamos trabajando con eso, y a mí se me ocurre que en ese sentido que menciona Carlos, ver qué redes, qué datos, algunas son muy recientes, tienen la ROA es recientísima, pero algunas tienen más de 100 años. 110 años las estaciones climatológicas de servicio, por ejemplo. Entonces, ver qué observaciones directas de superficie, son directas, sensores, podrían ser importantes para cambio climático. Todavía no existe, como está estructurado en el capítulo 2 del IPCC, el análisis de tendencias. Algunas sí, por ejemplo, yo mencionaba la Red Mareográfica Nacional. Obviamente ahí sí hay todo un análisis posterior a la observación y hay una serie de tendencias que van a estar contempladas allí en el capítulo, pero correspondiente, pero que también las menciona en el capítulo 2 del IPCC. Y no solamente mencionan esas tendencias de cambio de nivel del mar, mencionan muchas otras tendencias que nosotros no tenemos y que implicaría trabajo, pero a partir de datos, a partir de información. Entonces lo primero sería hacer ese inventario, efectivamente. Ese inventario que no existe, que es importante y es algo que han solicitado muchísimas personas, y yo pienso que es una oportunidad para avanzar en esa dirección, seleccionando, eso sí, como acabo de mencionar, las variables que tienen importancia para el proyecto, para el cambio climático, para este reporte, seleccionar. ¿Y cómo estructuraríamos esto que tú mencionabas, que tú preguntabas muy bien, Carlos? ¿Cómo estructuraríamos? No sería una liga, no. Sí podría haber ligas, podría haber figuras, pero no es eso. Ya lo entendí perfectamente después de oír todas las presentaciones. Para estructurar esto hay que entrar en contacto con un montón de especialistas, no sé cuántos, son muchísimos, que podrían darle sentido a esos datos que observan en su especialidad para cambio climático. Y eso describirlo, por qué se están observando tales gases, por qué se están observando tales variables en tal lugar, y describirlo, y por qué son importantes para cambio climático. Y ahí hay una participación, creo yo, hay que rascarle, pero de muchos especialistas, de mucha gente que podría aportar para este capítulo, y todavía no tengo claro cuántas variables podrían ser, pero yo creo que van a ser muchas. Sobre todo esta cantidad de registros y de variables que están manejándose en las estaciones de la ROA
son enormes, es enorme la cantidad de aspectos que se están manejando y de especialidades que convergen ahí en estas situaciones, 5 o 6 que existen hasta el momento, pero son muchísimas, solamente ellos. Entonces había que trabajar con ellos, darle sentido de por qué esas variaciones importantes por el cambio climático, y de allí describir el estado en que se encuentra el avance de la observación de estas variables y hacer las recomendaciones pertinentes para avanzar, seguir avanzando en esa dirección. Creo que hasta ahí podríamos tener la perspectiva de la otra propuesta, de la propuesta 2 que estoy haciendo. Insisto, solamente es a nivel de propuesta, tenemos 0 avance. Yo tomé 2 aspectos que he trabajado por otro lado y los traigo aquí, pueden servir, puede ser que no. Y ahí tengo otra duda. Tengo la duda con lo que presentaba Arturo, porque me parece que es otra perspectiva, es otra forma tal vez son otra forma de buscar cosas que se han hecho en México a nivel más global, a través de, no sé, modelos o a nivel de otras bases, no sé, no me quedó muy claro eso. Pero efectivamente no son observaciones de aquí directas, como es el capítulo de atmosféricas en superficie. No, o algunas podrían depender de datos de aquí. Sí, sí. Entonces a mí no me queda muy claro si este capítulo 2 se debería desarrollar en ese otro ámbito o desarrollarlo en la cuestión de las observaciones o en ambos. Yo no lo tengo muy claro. Bueno, aquí yo quisiera añadir algo. En realidad, cuando se habla de observaciones atmosféricas y en superficie, son observaciones relevantes al cambio climático. Esto quiere decir que ya tienen análisis. En el IPCC ya ha habido análisis. Son las series de información, las series de datos, las series de todos los parámetros esos que se han podido coleccionar y que indican, digamos que no es la base de datos en bruto, es ya con un tratamiento, ¿no? Eso tendría que incluirse en el capítulo, lo poco que se haya hecho de eso. O sea, algunas sí se puede, ¿no? La gran mayoría creo que no. Probablemente habría que completar el capítulo realmente haciendo un servicio al país en ese sentido, en términos del inventario. Para mí, en el IPCC, si yo fuera IPCC, diría, no entra en esas bases, no entra tal cual la base de datos bruto en la revisión que hacemos nosotros aquí, porque de lo que se trata es de los análisis que se han realizado sobre esas bases de datos que están hablando de cambio climático, ¿no? Ahora, si eso no lo tenemos mucho en México, entonces podemos acordar aquí que el capítulo ese, que además de recoger lo que se pueda recoger de análisis de la información de esas bases de datos que se haya hecho, se haya utilizado para estudios de cambio climático, recoger eso. Y como no va a haber mucho de eso, metemos, porque hay muy poco. Entonces, realmente, hacer un servicio haciendo una contabilidad con una descripción somera de lo que contienen las bases de datos. Entonces, esto está a nivel también de propuesta, ¿no? Porque está en CLICOM, pero si hemos utilizado el reanálisis, hemos utilizado otras bases de datos que a lo mejor habría que de alguna forma ponerlas, por lo menos que se enteren dónde están esas bases de datos en el reporte, ¿no? Yo diría observaciones atmosféricas y en superficie, como digo, lo que recoge el IPCC es que hay tantas mediciones que dicen que está pasando esto aquí, que está pasando aquí, hacen la contabilidad de las sequías, hacen la contabilidad del otro y te están diciendo que está ocurriendo el cambio. No te están diciendo, ahí te va todo lo que tengo en la NOAA y analízalo tú para ver si hay cambio, que eso es lo que nosotros estaríamos proponiendo como una especie de segunda parte del capítulo. Es decir, ¿saben qué? Se ha hecho esto, pero ahí les van donde están esta información para que ustedes hagan esto que se ha hecho en otros sitios. Entonces yo creo que sí podría ser que ese capítulo quedara de esa manera, ¿no? En otros sitios se ha hecho esto, nosotros hemos hecho esto, no hemos hecho lo demás. Acuérdense que hay que decir lo que no hemos hecho, ¿no? Y aquí les va la información para poderlo hacer. O sea, yo creo que eso se podría hacer. Bueno, lo primero que tendrían que haber hecho es leer el índice del capítulo 2. No sé si ya lo leyeron, del IPCC. Y ahí
cambios en la composición atmosférica, los gases de efecto invernadero bien mezclados, una caja, luego viene la... Por Santos. No, dice que qué tan cerca, o sea, incertidumbre en los registros observacionales, luego viene la tendencia de los modelos y su estimación, luego cambios en los balances de radiación, luego cambios en temperatura, cambios en el ciclo hidrológico, cambios en eventos extremos, una caja de eventos extremos, luego cambios en la circulación atmosférica y patrones de variabilidad, y preguntas. Todo eso es lo que no tenemos. Exactamente, o sea, de eso, bueno, por eso mi recomendación va, hagamos el recuento de lo que se haya hecho y propongamos información sobre las bases de información. Por eso decía, el capítulo 2 no puede ser bases de datos, o sea, no puede ser ahí te dan los datos de 6.000 estaciones de meteorológico, no, porque no tendría que ser, sino lo que, como dice el capítulo ese, todos son análisis sobre los datos, ¿no? Y nosotros hemos hecho muy pocos análisis sobre los datos, ¿no? De que no los quites tú solo. Ya que nos conocemos varios, habría que hacer una discusión, bueno, qué es lo que se quita y sería interesante, a mí me interesaría, pero está en la perspectiva sustituir eso con el nuevo. No, yo entiendo eso, pero son decisiones casi unilaterales, o sea, y tenemos que empezar a romper con la unilateralidad, porque luego cae uno en el rollo de cometer el error craso, ¿no? Porque se le ocurrió a fulano de tal decir que esto va, pues no lo consensó con nadie, y luego le vienen los palos entre amigos, ¿no? Fuego amigo. Entonces yo diría que todas estas decisiones, y esto va más allá del reporte, ¿no? No tiene que ver, va más allá del reporte, puede ser un subproducto del reporte o de estos esfuerzos comunitarios, es que estas decisiones se tomen colegiadamente, para que si alguien da palos, por lo menos haya un colegio que recibe los palos en conjunto y que no sea alguien a quien le caen todos a palos, ¿no? Que ya ocurrió. Por eso yo digo, pero si no la hay, la creamos, ¿no? Y lo que yo diría es un poco resistir a la tentación de responder a los caprichos aparentes de quien sea, ¿no? Sea yo, sea eso lo hemos pensado desde antes, ¿no? Yo entiendo, pero estamos forzados a hacer ciertas cosas, pero hay que hacerlas con este nivel de trepidación, que el tomar una decisión basada en opiniones de muy pocos, ¿no? Puede tener repercusiones luego académicas y que a uno lo agarren a palos en la literatura académica, ¿sí? Pues ese es el récord. Como somos una comunidad no muy extensa y muy grande, pues nos podemos poner de acuerdo, ¿no? No es como si nos van a pegar ahora los de Sonora, que nos podrían pegar si hacemos una pendejez, ¿no? Pero bueno, para evitar eso, pues aprovechar el conjunto, ¿no? Por eso yo digo, vaya, aprovechemos el capítulo para un poco de eso. Ahora, no tenemos mucho tiempo, porque tenemos que en marzo entregarlo completo. Así es. Entonces, yo no diría como provocar ahora 27 estudios sobre los datos para que tengamos estudios sobre los datos, ¿no? Se hace un recuento de lo que se haya hecho con la información que está en el Atlas. El Atlas se ha utilizado, pues lo ha utilizado la Secretaría X o la Secretaría Y, y el mapa de vulnerabilidad se utilizó se publicó a petición del gobierno mexicano, y ahí está la información, o sea, y ahí está la información, ¿no? Que se haya usado o no, es salir salió publicado en los dos métodos si hay un artículo de Monterroso publicado ahí, yo no sé si es INTEC o Atmósfera, creo que en Atmósfera, sobre los dos métodos, pues hay que citarlo y se acabó. O sea, si no hay mucho, esto era lo que nosotros íbamos a encontrar en el reporte. Podemos llenar 1000 páginas, pero en efectivo se han hecho muy poco en cambio climático en específico. Entonces, pues vamos a irnos aceptando con esa latitud o laxitud, latitud, como dirían otros, ¿no? Detrás de esto. Y yo diría que estamos hablando de capítulo 2, pero tenemos capítulo 3, que son observaciones oceánicas. Y en ese sentido, pues vamos a estar un poco parecidos, ¿no? Yo no sé, ese te toca
¿A quién le toca? O sea, lo que hemos dicho para el capítulo 2, es o no aplicable al 3. Bueno, con respecto a bases de datos donde se puede acudir para ver fenómenos de cambio climático, pues no, realmente no hay mucho de donde seleccionar. O sea, están las bases de datos que tienen los americanos para de contar. Bueno, pues todo lo demás ahí son esos como los que apuntan aquí, ¿no? De decir, bueno, va a hacer un inventario. También existe el Centro de Datos Oceanográficos de México, ¿no? No sé, también podríamos poner una nota al respecto, pero más de eso. Pues yo diría que sí, o sea, miren, aquí no hay que hacerse muchas bolas, no hay que ser tan creativo como para decir donde no hay nada, me lo voy a inventar yo. O sea, donde no hay nada, o hay casi nada, y se dice y ya está, y habría que hacer más, porque esa es toda información que en México es como chamba para los investigadores. Cuando dices que no hay chamba para los investigadores, no hay chamba porque no hay lana para contratarlos, porque de chamba hay chorro mil, hay montones, ¿no? Y eso es lo que hay que apuntar ahí. Sí, en ese sentido, actualmente la Organización Meteorológica Mundial, conjuntamente con el Servicio Meteorológico Nacional, están impulsando y están haciendo un cuestionario, lo han circulado por varias instituciones, para crear el Servicio Meteorológico Marino de México. Y ahí específicamente están preguntando sobre boyas que se manejan en el país, que existen, qué sensores, qué modelos, qué información hay del ámbito climático marino. Y es un esfuerzo importante que está en este momento circulando. A mí me tocó mandar una parte de ese cuestionario, está en proceso, y incluso a mediados de diciembre viene un representante de la Organización Meteorológica Mundial, va a una reunión allí en el meteorológico para hacer el recuento de este cuestionario. Está Pemex y están muchas instituciones que tienen datos observados marinos, y que bueno, sería interesante ver cuál es el inventario, producto de ese cuestionario, ¿no? Ahí en esa... A mí sí me gustaría, ya para ir terminando aquí, que sí aterrizáramos, a lo mejor entre tú y Pepe se podrían poner un poco de acuerdo a ver qué, o sea, ser tan ambiciosos como podamos, pero no pasarnos de rosca, inventarnos donde no hay, inventarnos cosas, ¿no? También están los datos del mareográfico, o sea, hay como información que hay, si se ha usado algo, consignar lo que se ha usado, en los términos que se haya usado, o que se pueda usar, y sí hacer algo que se puede usar. ¿No? Es como decir, ahí les va mi capítulo, sección 2.3, no se ha hecho nada, sección 2.4, no se ha hecho nada en México, sección 2.5, no se ha hecho nada en México, se tendría que hacer. Y esto está en nuestras recomendaciones, a lo mejor hay más recomendaciones en un capítulo que cosas que se hayan hecho, ¿no? Pero bueno, Carlos. Voy a pensarle tantito porque sí, me queda ahí una duda. Adelante. Para que te inspires. En realidad los criterios de citas para citar literatura gris del IPCC es simplemente que se lo dejan a responsabilidad de los autores en términos de que es la garantía personal de los autores los que están avalando el que se use cierta o no literatura gris. En otras palabras, si les cae chahuizcle es por culpa del autor, que es un tonto que le metieron un gol, pero no quiere decir que no se pueda citar, El reporte lo vamos a cuidarlo bastante como para que sea de alguna forma citado, o sea que lleve el aval de vamos a coleccionar esto. Vayan pensando ustedes quién pudiera revisar a lo mejor sus capítulos o quién pudiera echarle una leída a estas cosas para que vayamos coleccionando revisiones. Es más, luego nos los podríamos pero eso es lo que yo digo, cruzar para hacerle nosotros una revisión. Las revisiones deben ser también muy horizontales. Así es. O sea, que incluso nosotros mismos participemos como revisores, no de los otros capítulos, porque con esta idea de que de repente
alguien dijo yo voy a ser el revisor general o la revisora general, quedó esa imagen. Y pero eso depende de que pase por encima de mi cadáver. Por eso, quiero decir que sea muy horizontal. Bueno, es que como que quedó eso como aceptado. No, pero bueno. No, yo entiendo. Eso es que se ofreció. Ojalá se ofrecieran 6 más. Se le da o 7 más. Como un revisor más, pero Así no es. la... Ah, no. Lo que ella dijo es que ella podría revisarnos a todos. Podría revisar, en general, podría. Pero bueno, el que hoy en día yo podría revisar, a que lo revise, hay una... Por eso yo sí les pediría vayan pensando quién les podría a ustedes revisar los capítulos. Y como van a escribir originalmente en español, pues hay que buscarse a alguien que pueda leer en español, porque hay muchos americanos que pueden leer. William nos puede ayudar, de hecho, con esto de la publicación, hasta habíamos dicho que se podía hacer un número especial, una revista donde se haga... Sí. Concentrémonos en terminar el reporte, porque si el reporte queda lo bastante fuerte, bastante apoyado por la comunidad, no necesitamos estarle haciendo mucho gimnasia. Lo que sí se puede hacer es que aquellos que encuentren que su capítulo puede ser convertible en un artículo porque va a contener algo más que lo que contenía el original que aparece en el libro, pues que lo hagan. O sea, no hay pero sí hay que apostarle a que el libro sea por sí, la referencia. Claro, que no si no, imagínate esto. Es que, oye, lo de los revisores, pues los revisores también tienen su crédito, entonces nada de también que... hay crédito. Ah, pues ahí pásaselo No. Entran oficialmente en cada capítulo como revisores, entonces no... Y es absurdo. Y les invitaremos oficialmente. Y francamente es absurdo pensar que hay una persona que puede revisar todo un volumen, porque pues esa persona, digo, por buena que sea en su área, pues seguramente todas las demás no tendrán mucha idea, entonces... Es absurdo que alguien se proponga, como ellos revisó todo el volumen 1, digo, es absurdo. Así es absurdo, no sé quién lo hizo, pero la persona que lo hizo está diciendo una tontería. Entonces, más bien uno tiene que proponer de cada capítulo pues, los mejores revisores que pueden encontrar y que van a entrar ahí oficialmente como los revisores del capítulo. O sea, tiene su gran crédito ese revisor. Pues... Conclúyela tú que eres el jefe de este grupo, o sea, Benjamín, le vamos a pasar aquí tu conclusión y clausura y luego pues tienes chamba ahí con Arturo. Bueno, pues, ¿tienen tarea ya? Pues la conclusión fue que simplemente es que se ha avanzado, o sea, hay algunos muy avanzados capítulos, otros no tanto, pero en general sí se ha mostrado trabajo, o sea, no siempre hubo disposición a integrarse y desgraciadamente hubo algunos investigadores que declinaron y dejaron el barco a la mitad. Vamos a tratar de modificar un poquito eso, de que se completen todos los capítulos en tiempo y forma. Hay otros capítulos que estaban un poco todavía sin decidirse bien, ya se cubrieron los puestos estratégicos y yo creo que vamos bien. O sea, y en unas semanas más veremos si esta inercia, que espero que sí se haya adquirido, conduce a que se muestre un avance ya en general, para que por febrero por ahí estemos ya prácticamente listos, ¿no? Yo sí quisiera solicitarle al doctor Gay que se hiciera un esfuerzo por mover un poquito la fecha, porque hay varios que realmente no pueden. Yo en particular no tengo problema, pero sí sé que hay varios que por compromisos desde hace mucho tiempo y el cierre de semestre normal sería un poco problemático. Si no se puede, bueno, o sea, ya verán cómo mandan a alguien en su representación, pero debido a que es una plenaria, yo creo que sí es importante que ciertos personajes estén para que pueda haber esa representación. Muchas gracias a todos. Nos agradecemos mutuamente. Muchas gracias a la universidad por estar anfitrionando. Espero que de esto ustedes se apunten con lo de que decimos las iniciativas de la red, la iniciativa del programa de investigación en cambio climático,
y eventualmente en un ámbito similar que pueda ser facilitado por alguna de estas cosas, pues que estemos hablando de abrir una carrera o las carreras en meteorología, climatología y estas cosas aplicadas, esto que no se hace más que en la Universidad Veracruzana, ¿no? La única. Y con serias deficiencias en matemáticas. Entonces tratar de realmente hacer a partir de esto algo que no se ha hecho en el país, y como les digo a ustedes, les vamos a decir a los otros dos grupos de trabajo que son aspectos diferentes. Por ejemplo, ya estaba comentando con Jorge para que lo vayan pensando, vamos a ver si lanzamos una especie de IPCC socioeconómico, porque aquí no hablamos más que de pura ciencia natural, pero en el Working Group 2 es mucho también de ciencia natural, y en el 3 no digamos que también es puras mitigaciones y cuestiones de cuestiones tecnológicas y gases de efecto invernadero, inventarios y todo este rollo. Pero por ejemplo los aspectos socioeconómicos, la parte esta más socioeconómica de impactos, cero. Gracias por venir, pues sí fue provechosa la reunión, nos hemos vuelto a enganchar y pues vemos el trabajo por delante y pues vamos a sacar el compromiso. No tenemos todo terminado, pero ya vimos cómo se termina, ya nos pusieron el ejemplo y pues ojalá les haya gustado Hermosillo y gracias. No,